Mateo capítulo 12, versículo 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el más grande de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Jonathan Edwards, quien fue, según algunos, el último de los puritanos, dijo esto: la religión genuina en gran medida consiste en afectos piadosos. La verdadera religión, si hay fe genuina, esta religión consiste en gran medida de afectos piadosos. Hoy vamos a estar hablando un poco de la teología de los puritanos. Sabemos que los puritanos eran el producto de la Reforma en Inglaterra, en los siglos XVI y XVII. Tienen gran importancia histórica y tienen gran importancia para todos nosotros, porque de cierta medida cada uno de nosotros que somos del mundo evangélico, casi sin excepción, si venimos de una iglesia evangélica, esa iglesia evangélica podemos trazar su historia atrás hacia los puritanos. Si hay algún hermano luterano aquí en este día, no, en ese caso no. Hemos escuchado hoy sobre Lutero y le debemos muchísimo a Lutero, pero la mayoría de las iglesias evangélicas del mundo de alguna forma descienden de los puritanos de Inglaterra. Yo soy bautista, iba a decir orgulloso de ser bautista, a veces no tan orgulloso de ser bautista, pero soy bautista. Y los bautistas son producto del movimiento puritano en Inglaterra. Los metodistas también en realidad son parte de ese movimiento dentro de la iglesia anglicana, dentro de la iglesia oficial de Inglaterra, para que haya una genuina, una verdadera reforma. Los puritanos nos han dejado un legado enorme. Y es impresionante, y uno empieza a ver todos los puritanos que dejaron libros, y lamentablemente en nuestros días, en gran medida, la iglesia no conoce las riquezas de las herramientas que los puritanos nos dejaron para entender la teología y para entender el alma, para entender la iglesia. Los puritanos en su propio día no fueron muy queridos. Eran practicantes de algo que se llamaba el precisionismo. Sus enemigos decían que eran precisionistas. Para ellos era un insulto, pero no es una idea absolutamente mala o negativa. La idea del precisionismo es de que si entendemos de que estamos manejando la palabra de Dios, debemos manejarla con sumo cuidado. Debemos interpretarla correctamente. Y después debemos llevar sus enseñanzas de una forma precisa a la vida. Nos debe preocupar la precisión en la teología, nos debe preocupar la precisión en nuestra vida eclesiástica, cómo hacemos las cosas. No debemos hacer en la iglesia las cosas porque simplemente nos parecen interesantes o divertidas o nos parecen efectivas. No debemos tener una eclesiología pragmática, sino que debemos tener una eclesiología formada por las Escrituras, una eclesiología bíblica. Y eso requiere de la precisión en la teología y en la aplicación de la enseñanza de las Escrituras a la vida de nuestra iglesia. También hablaba de una precisión en cuanto a la vida de uno mismo. Eran hombres que examinaban sus propios corazones y eran hombres que buscaban entender lo que estaba pasando dentro de ellos. Eran hombres que también querían entender lo que pasaba
en los corazones de sus feligreses, de los miembros de su iglesia, los que participaban de la vida de su iglesia o de su parroquia en algunos casos. Entonces estudiaban a fondo el alma, lo que nosotros de cierta forma hoy en día hablaríamos de la psicología. Para ellos era el estudio del alma, lo que pasa en el corazón. Entonces el precisionismo puede ser algo muy bueno. Lamentablemente también puede ser peligroso. Un gran peligro del precisionismo es el moralismo o el legalismo. Aunque empezamos bien diciendo, bueno, esto es la palabra de Dios y nos debe preocupar, debemos manejarla con sumo cuidado, debemos dividirla como se tiene que dividir, debemos manejarla con cuidado. Es muy fácil empezar a pensar de que si somos cuidadosos en la teología, si hemos definido con precisión cada punto teológico, entonces lo que estamos haciendo es suficiente y agrada a Dios. Si encima eso lo hemos llevado a una teoría de la iglesia y en la iglesia hemos aplicado esa teología también con precisión, entonces de creer de que todo está bien, de también decir, bueno, esto requiere de mí ciertas cosas en cuanto a mi vida exterior. Por ejemplo, para mí, yo entiendo de que lo del sábado no es simplemente una idea que podemos desechar, entonces practico el concepto del sábado. Asisto a la iglesia cada vez que la iglesia se abre y se predica la palabra, se ofrecen las ordenanzas, presto atención a la vida eclesiástica. Si todo esto lo hago bien, entonces debe ser de que ando bien. Y obviamente se puede convertir en un externalismo. ¿Se dan cuenta cómo empezar bien es muy fácil convertirse en fariseo? ¿Qué eran al final los fariseos? ¿No eran los precisionistas de su propio día? Ahora, con eso no estamos diciendo de que no es importante prestar atención a la teología. Lo es. No estamos diciendo que no debemos prestar atención a la eclesiología, cómo hacemos las cosas dentro de la iglesia. Por supuesto que lo es. El Weekender de Nine Marks tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que enseña la Biblia sobre la política de la iglesia, la práctica de la iglesia, cómo debe ser nuestra vida eclesiástica? Es importante. Y no estamos diciendo que no debemos cuidarnos en cuanto a nuestra conducta frente al mundo. Lo que decimos, cómo nos llevamos, cómo vivimos nuestra vida, todo eso es de mucha importancia. Pero ¿se dan cuenta de que eso puede ser algo absolutamente externo y superficial? Uno de los grandes puritanos, Richard Sibbes, dijo que al final, con todo lo que importaba ser preciso en la teología y en la conducta y en la eclesiología, que solo es posible cumplir con el deber ante Dios si se han cambiado los deseos del corazón. Al final, solo es posible agradar a Dios si ha habido un cambio profundo a nivel del alma. Los puritanos eran grandes estudiosos del alma. Algunos dicen que fueron los médicos del alma. Estudiaron el alma para entender cómo funciona el corazón humano, con el fin de que con la palabra de Dios, los males del alma, los males del corazón, pudieran ser sanados. Entonces vale la pena un poco analizar su análisis, un poco ver cómo ellos entendían el tema del alma.
Entonces lo que vamos a ver ahora es muy relevante en muchos sentidos, es relevante para el evangelismo, porque si no entendemos cómo funciona el corazón, lo que está pasando acá adentro, cómo podemos ser efectivos en esto de compartir el evangelio. Es muy relevante para el discipulado, porque es importante entender por qué somos motivados, cómo somos, por qué funcionamos, cómo funcionamos, si queremos ser efectivos en ayudar a las personas a que crezcan en las cosas del Señor. Y por supuesto que vale la pena entender el alma si estamos preocupados por nuestra propia santificación, si queremos progresar en la santidad. Entonces vamos a ver un poco el modelo que ellos tenían del alma. Y empezaba con la idea del hombre creado. ¿Cómo era el hombre en el comienzo, en el huerto? ¿Cómo eran Adán y Eva antes de la caída? Otro gran puritano, John Flavel, en inglés supuestamente se dice Flavel, da ganas de decir Flavel, pero es Flavel. John Flavel decía, el alma es la más asombrosa ejemplar de artesanía divina. Y un solo alma vale más que todos los cuerpos del mundo. Es una sustancia vital, espiritual e inmortal. Otro puritano, George Swinnock, decía de que es en el alma donde reside el imago Dei, la imagen de Dios. Sabemos que el hombre posee esa imagen de Dios. ¿Dónde quedó esa impronta de la imagen divina? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se evidencia? Y George Swinnock, como otros puritanos, decía justamente en el alma, y hablaba de tres facultades del alma. Quizás no una coincidencia si creemos en un Dios trino. Tres facultades capaces de ser distinguidas entre ellas y a la vez trabajando en perfecta sincronización. O sea, en su condición antes de la caída, o sea, en la inocencia. Tres facultades trabajando en una armonía perfecta. Primero el entendimiento, la mente. Decían que era la facultad noble que dirige a todas las demás, a las otras dos facultades. El entendimiento era la facultad más alta. Después, dos facultades que obedecían a la mente. La voluntad, eso por lo cual escogemos las cosas, tomamos elecciones, tomamos decisiones. La voluntad depende del entendimiento para entender, para que el entendimiento eche luz sobre un asunto, y la voluntad responde según la luz que le da su entendimiento. Y después los afectos. Los afectos, o sea, se hablaba mucho de las inclinaciones del alma. El alma se inclina para esto o se inclina en contra de esto. Es atraído por esto y siente rechazo por esto, otra cosa. Y eso no es solamente una propiedad de aquellas cosas a las cuales es atraída o a las cuales rechaza, sino que en realidad tiene que ver con la cualidad del alma en sí, de los afectos. Los afectos, según su propia naturaleza, se inclinan para ciertas cosas y no para otras cosas. De nuevo, es de suma importancia en la inocencia el entendimiento, porque el entendimiento funcionando como debe funcionar, ilumina y muestra si algo es positivo, si algo es noble, si algo es virtuoso.
Y el entendimiento iluminando la voluntad y los afectos actúan, la voluntad actúa, la voluntad decide y los afectos dan testimonio de si es bueno o malo lo que se ha hecho. Antes de la caída del hombre, todo esto funciona de una forma absolutamente coordinada. Pero viene la caída, viene el momento de la tentación. Y viene el momento más desastroso de nuestra historia. Flavel y Swinnock y los otros decían que el pecado, me encanta la forma que lo expresan, decían que desfigura la hermosa criatura. ¿Quién es la hermosa criatura en este contexto? El ser humano, el hombre. Y el pecado desfigura el hombre. Desfigura esa imagen divina con la cual habíamos sido estampados. Dicen que la imagen satánica queda estampada ahora en las 3 facultades. El resultado de esto es de que cada facultad ahora queda corrompida y distorsionada. Queda corrompido el entendimiento. El entendimiento ahora está distorsionado. No es de que no existe, no es de que deja de funcionar, pero no funciona como debe, no echa luz sobre el alma como debe echar luz sobre el alma. Cada facultad queda corrompida y distorsionada. Y se desordenan las interrelaciones de las 3 facultades. No es solo de que cada facultad queda como torcida, distorsionada, sino que ahora esa relación armónica y perfecta que antes existían, donde el entendimiento echaba luz y las otras 2 seguían ese entendimiento claro, la luz clara echada sobre cualquier asunto, ahora todo queda invertido, todo mezclado. Y ya nosotros no obedecemos necesariamente a nuestro entendimiento, sino que somos motivados por cosas profundas y oscuras que muchas veces ni entendemos. En realidad, al final, nuestros afectos distorsionados y perversos ahora dominan sobre nuestra alma. Nuestros deseos se han corrompido. Anhelamos lo que no debemos anhelar. Todo lo que es bueno, esas motivaciones, el motor del alma, esos deseos impuestos en nosotros por nuestro Creador, ahora se han distorsionado y se han revuelto y nos llevan a cualquier lado, en la búsqueda del amor, en la búsqueda de la significancia. Como todo está distorsionado, caemos en error tras error y en pecado tras pecado. Y todo esto sirve para que nos estemos hundiendo cada vez más en nuestra condición perdida. Los afectos ahora dominan la voluntad y el entendimiento. El entendimiento, como está entenebrecido, no tiene la capacidad de aclarar la situación. Ahora los afectos tienen un poder, una influencia exagerada en nuestra realidad, en nuestra alma. Nuestros gustos están torcidos y pervertidos. Nos fascina lo que es vil, lo que es vulgar. Buscando satisfacer deseos que son legítimos, el deseo de ser amado, el deseo de relacionarse, somos llevados por caminos de destrucción, por la distorsión de nuestras propias almas, de nuestros propios afectos. Entonces nuestra condición, el entendimiento entenebrecido, la voluntad
por lo tanto esclavizada. Y los afectos desordenados y mal dirigidos. ¿Entendemos de esta forma cómo se apodera de nosotros tantas ideas perversas? ¿Cómo es de que miramos a nuestro alrededor y encontramos un mundo lleno de perversiones y que se celebran estas perversiones? Se celebran como lo más natural. Perversiones que llevan a la adicción. Y todo esto justificado por un entendimiento entenebrecido. La adicción, nuestros deseos perversos que nos llevan al pecado terrible, y nuestro entendimiento que en vez de aclarar, en vez de desentrañar, lo único que hace es tratar de justificar nuestra conducta. Buscamos de excusarnos. Entonces, ¿cuál es nuestra condición? Irónicamente, seguimos siendo libres. Somos libres todavía de escoger lo que deseamos. El problema es de que ya no deseamos las cosas de Dios. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. ¿De dónde sacaban estos conceptos los puritanos? De un estudio profundo de las Escrituras. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos, no cumplen con ese mandamiento primario de amar primero a Dios. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Todos se han apartado. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si uno pregunta, ¿y no creemos entonces en el libre albedrío? Sí. Creemos en el libre albedrío. El problema es de que el libre albedrío es un albedrío, una voluntad absolutamente perversa. Hace lo que quiere. El problema es que lo que quiere hacer deshonra a Dios. Entonces, ¿cómo somos salvos? ¿Cómo podemos ser salvos si lo único que buscamos son cosas contrarias a la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos ser salvos? El Señor dulcemente doblega nuestra voluntad. El Señor dulcemente doblega nuestra voluntad. Así somos salvos. Si uno dice, pero yo quiero preservar el libre albedrío, puedes preservarlo. Hay un lugar donde millones de personas han preservado su libre albedrío. Ese lugar se llama el infierno. Cuando somos salvos, es porque el Señor dulcemente ha doblegado nuestra voluntad. Entonces los puritanos analizaban el alma humana
en su condición de inocencia, en su condición de ser caído después de la caída en el pecado. Y por supuesto que estaban fascinados con la condición del alma del hombre regenerado. John Flavel dice de que somos salvos cuando ocurre esto. Cristo nos toma por el Espíritu. Cristo nos toma por su Espíritu Santo. Y nosotros respondemos al tomarlo a Él por la fe. La obra de Dios siempre es previa. El alma responde a la obra divina. Nosotros respondemos en fe por la obra de Cristo, de su Espíritu en nosotros. El Espíritu de Dios se acerca a nosotros y dulcemente nos convence. Primero nos convence de pecado, después nos convence de la perfecta santidad de Dios. Nos convence de su justicia y nos damos cuenta de que si fuéramos condenados eternamente, Dios sería absolutamente justo en hacer eso. Entendemos la majestad, lo maravilloso que es su justicia. Y a la vez empezamos a ver de que Él es bueno y de que es lo más deseable y de que en nuestro pecado estamos alejados de Él, de que no hay forma de pasar esa barrera que produce nuestro pecado si Él no obra en nosotros. Y empezamos a ver el valor de lo que Cristo ha hecho por nosotros y nos tiramos a los pies de la cruz y recibimos el perdón de nuestros pecados por esa sangre que baja sobre nosotros. Dulcemente doblega nuestra voluntad. Juan capítulo 6, 44. Jesús dice, nadie puede venir si Dios no lo atrae. No lo atrae. Y Él nos atrae. En amor, Cristo. En amor, el Espíritu nos atrae. Entonces, Dios obra en nosotros, el Espíritu obra en nosotros. Empezamos a encontrar en nosotros una vida que nunca habíamos experimentado. ¿De dónde viene esa vida? Viene de Dios, es la regeneración. Y nuestro entendimiento, antes oscurecido, ahora nuestro entendimiento empieza a iluminarse, empezamos a entender cosas de otra forma. Nuestro entendimiento da un vuelco, sufre una revolución. Todo queda desordenado porque antes lo que nosotros nos parecía bueno, ahora nos parece malo, nos damos cuenta de que no es así. Y empezamos a ver de que otras cosas son buenas. Lo que para nosotros antes era motivo de burla, o no, empezamos a darnos cuenta de que es lo más hermoso del mundo. Nuestro entendimiento se ilumina y hay un cambio en nuestros afectos. Nuestros afectos empiezan a amarlo a Dios y nosotros, nuestra voluntad lo abraza a Él. Dios echa luz, el Espíritu derrama luz en nuestra mente. Nuestros afectos son transformados y nuestra voluntad se abraza de Cristo. Todo esto se produce con un sentido de deleite que nos conquista. Dios nos conquista con su amor. Los puritanos, Flavel y otros, hablaban de una dulzura eficaz. Eso es la gracia eficaz. Usaban una frase en latín, delectio victris.
un deleite que conquista nuestros corazones. Una gracia eficaz que efectúa un cambio real en nuestras almas. En Juan capítulo 1, hay muchas cosas relacionadas con estas ideas en este capítulo. En el principio era el Verbo estaba con Dios, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. En el versículo 9 encontramos que la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y este Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo lo describe Juan a este Verbo? Lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. En el versículo 16 dice, de su plenitud recibimos todos. Me encanta esta frase. Gracia sobre gracia. De su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Y no es de que no había gracia en la ley, había gracia en la ley. La ley al final es el mensaje, nos explica cuál es la voluntad de Dios para el ser humano. Entonces es un mensaje de gracia. Pero no entendimos en realidad la gracia de Dios hasta que la gracia de Dios se nos reveló en la persona de Jesucristo. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Los que creemos en las doctrinas de la gracia, por ahí a veces eso de las doctrinas de la gracia se vuelve, cuando hablamos de la gracia, puede volverse un término técnico. Algo que manejamos de una forma sistemática y teológica. Y por ahí no entendemos lo que es la gracia cuando la vemos reflejada en los ojos de nuestro Salvador. La gracia habla de una generosidad sin límites. Una generosidad no merecida, una generosidad que no tiene fondo, una generosidad que todo lo da, todo lo da, todo lo da, hasta incluso está dispuesto a derramar la propia vida. Una gracia infinita. Y la palabra gracia abarca también el concepto de hermosura. Él es hermoso. Cristo es bello. Yo lo amo. De su plenitud recibimos todos. Y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Se produce entonces en nosotros una vida marcada por el deseo y el deleite. Y los puritanos lo entendieron así.
motivados por la absoluta belleza de Jesucristo. Salmo 73. Salmo 73, versículo 25. Versículo 24, me has guiado según tu consejo, después me recibirás en gloria. Y pregunta, ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Hemos llegado a ese punto de decir, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. En todas las dimensiones de la realidad, en el cielo y en la tierra, solo lo deseo a Cristo. ¿Cómo se puede entender que John Bunyan, ese gran predicador puritano, cuando el magistrado le dijo, mira, si dejas de predicar te libero, y él dice, no puedo dejar de predicar? John Bunyan, que tenía una hija ciega, que necesitaba de su padre, que tenía una familia que necesitaba de él, que tenía una iglesia que estaba desamparada, a los miembros de los cuales él amaba profundamente. Y el juez le dice, si dejas de predicar, te libero. Y él dice, no puedo dejar de predicar. ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Solamente si con el salmista podemos decir, en realidad, fuera de ti, nada más deseo en la tierra. Todo lo demás es sin valor en comparación con tu hermosura, con tu sumo valor. Los puritanos leían el libro El Cantar de los Cantares y le daban una interpretación cristológica. Sinceramente, yo nunca he predicado una serie expositiva en la iglesia sobre Cantar de los Cantares. Sinceramente, me parece que me daría mucha vergüenza. Es muy íntimo. ¿Cuántos lo han leído? ¿No te da cierta vergüenza? Es muy íntimo. Y sin embargo está en la palabra. ¿A qué se refiere todo esto? ¿Es simplemente la historia de amor entre el rey Salomón o hay algo más? ¿Hacen mal los puritanos en decir, acá lo encontramos a Cristo? ¿Acá lo vemos a Cristo? ¿Hacen mal? Yo creo que no. En el libro de Efesios, en capítulo 5, Pablo compara el amor, la relación entre Jesucristo y la iglesia, justamente a la relación entre el esposo y su radiante novia. Están simplemente tomando esa forma de interpretar de Pablo y lo aplicaban al Antiguo Testamento. Creo que no se equivocan. Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 1. Por las noches busqué en mi lecho al amado de mi alma. Lo busqué, mas no lo hallé. ¿Alguna vez sintieron que necesitaban la presencia de Jesús y no lo encontraban, no estaba cerca? Pensé entonces, me levantaré, recorreré la ciudad y por calles y plazas buscaré al amado de mi alma. Lo busqué, mas no lo hallé. Me hallaron los guardias que rondan la ciudad y les pregunté, ¿habéis visto al amado de mi alma?
¿habéis visto al amado de mi alma? Jonathan Edwards dijo, sin duda es verdad y evidente de las Escrituras que la esencia de toda religión genuina consiste en el amor santo. Y que este afecto divino y la luz de donde deriva y aquellas cosas que son su fruto forman la totalidad de la religión. ¿Tiene razón Edwards? Jesús dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Señor, no te amamos como te debemos amar. Señor, no queremos llenar nuestras cabezas de teología. Queremos llenar nuestras almas de ti. Cámbianos por tu Espíritu Santo y por tu palabra.